Buenas tardes, profesora, compañeros. El libro que me ha tocado es La Araucana de Alonso de Ercilla. Eh, a mí me tocó leer desde el canto número 1 hasta el canto número 9. El canto número 1 se titula el cual declara el asiento y descripción de la provincia de Chile y estado de Arauco, con las costumbres y modos de guerra que los naturales tienen, y asimismo trata en suma la entrada y conquista que los españoles hicieron hasta que Arauco se comenzó a rebelar. Ok, en este primer capítulo, como dice ahí, trata sobre la descripción de, de la provincia de Chile. Em, Aquí el poema inicia describiendo a Chile como una provincia fértil que es señalada por su región antártica. También la presenta como una respetada nación y que también su gente, los araucanos, eran un pueblo muy fuerte, muy gallardo, soberbio, belicoso y que nunca había sido regido por ningún rey, ni tampoco había sido dominado por un dominio extranjero. Y nos habla sobre desde dónde extiende Chile, que se extiende de norte a sur desde la Antártica hasta el estrecho de Magallanes. Y también nos dice que tiene una posición estratégica, ya que está entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Y también nos habla sobre los araucanos. Es que en este capítulo es como más en este canto es la descripción de los araucanos. ¿No? Su sociedad los describe como una sociedad de guerreros excepcionales y cuya organización se basa en la disciplina militar, porque desde niños son entrenados en actividades que fortalecen su resistencia física, como por ejemplo correr por terrenos difíciles de llegar, competir entre sí y lo que los convierte en un pueblo que es muy ágil, que son fuertes, que son capaces hasta alcanzar a los venados y también nos habla sobre la composición de la sociedad, ¿no? Está compuesto por 16 líderes o caciques principales. Todos ellos son guerreros y todos ellos han ganado sus puestos por el mérito que han tenido en la guerra. Em, Acá nos dice que a diferencia de otras sociedades, el liderazgo no se heredaba, tampoco se basaba en riqueza, sino en la habilidad y el valor que demostraban en el campo de batalla. También nos describe un poco de sus armas, que los araucanos utilizaban varias armas como las picas, alabardas, lanzones, martillos, mazas, flechas y otras que eran como combinadas con la de los españoles. También mm, cuenta cómo es que tenían armaduras, pero estas armaduras no eran de hierro, sino que eran hechas de piel y también de un cuero duro, y esto les brindaba protección en el combate. También nos habla sobre la organización militar y algunas de sus estrategias de combate. Ellos se organizaban en escuadrones que estaban muy bien formados. Las filas eran de 100 soldados y cada uno de ellos se tenía que especializar en un solo tipo de arma. Y tenían una disciplina muy estricta y utilizaban los pantanos para protegerse de los ataques que los españoles cuando venían con caballos, entonces se protegían ahí. Y también se refugiaban en terrenos difíciles para desbaratar a los caballos y a los españoles. Y también construían fuentes que eran fuentes defensivos que estaban hechos de estacas, de troncos, para protegerse y para defenderse también. Em, También nos describe un poco sobre sus creencias. No nos describe muy ampliamente, pero sí dice, em, gente sin Dios ni ley, em, pero respetan al que fue del cielo derribado.
Entonces, esto nos quiere decir que tienen un respeto, o según Alonso de Ercilla, tenían un respeto por el demonio. Y, y pues porque ellos lo invocaban en sus cantos, en sus danzas, en sus rituales. Y también tenían costumbres que, nos dice que tenían costumbres de superstición eh, con la guerra y consultaban siempre a los augurios, los agüeros, antes de cualquier batalla. Y si el presagio, digamos, era malo o no era favorable, entonces preferían no luchar, aunque sientan el deseo de hacerlo, pero no luchaban. También en varias partes mencionan a Eponamón, que es como una deidad o un espíritu que representa la fortaleza de la guerra o la guerra en sí, ¿no? La sociedad también nos habla un poco de su sociedad, que su vida está completamente orientada a la guerra, que son un pueblo feroz y que son sufridores de fríos extremos, de hambre, de sed. También nos describe físicamente cómo son. Son hombres robustos, de cuerpos bien formados, con músculos fuertes, grandes, y también Arcilla como que muestra una admiración por, por el sacrificio que hacen por defender a su tierra, que no se rinde. Y bueno, también hablan sobre los incas en una parte, ya que mencionan que alguna vez los incas que estaban dominando América del Sur intentaron conquistar Chile, pero al enfrentarse a la fuerza de los araucanos, pues ellos se vieron obligados a retirarse y sufrieron muchas bajas los incas y lograron controlar algunas áreas, pero nunca pudieron someterlos completamente. Eh, También nos habla sobre cómo empezó todo el sometimiento hacia los araucanos con Pedro de Valdivia, que era el conquistador español, que fue el primero en someter a los araucanos. Aquí el autor lo describe como valiente y también que era un gran estratega militar, em, que él pudo imponer el yugo español sobre el pueblo. Y también destaca como a pesar de que hubo muchas dificultades, porque antes de que pudieran someterlos, pues tuvieron que luchar igual varias batallas y no fue tan fácil someterlos o ganar territorio. Em, y también se cree que la fundación de varias ciudades como Chile, Santiago, La Imperial, Villarrica es como el resultado del éxito que hubo con Valdivia en la conquista. Pero ese éxito, según el autor, hizo que Valdivia que creciera su ambición y también su soberbia. Entonces, como pasó eso, empezaron a maltratar más y a explotar más a los araucanos. Y así es como los araucanos, como ya eran un pueblo que estaban acostumbrados a mandar y vivir en libertad, según Ercilla, no soportaban la opresión que habían impuesto los españoles. Y así comienzan a organizarse para la revolución o para la rebelión. Y así tenían como que ya estaban cansados de los maltratos, de los trabajos forzados, de los tributos que les imponían. em, y así planean poder liberarse, ¿no?, del dominio español. Y así, él sí en varias partes, hace como pequeñas reflexiones sobre el poder, que el poder es incierto en sí. Bueno, eso es todo en el canto uno. El canto 2 se llama Ponese la discordia que entre los caciques de Arauco hubo
sobre la rebelión del capitán general, el medio que se tomó por el consejo del cacique Colo Colo, con la entrada que por engaño los bárbaros hicieron en la casa fuerte de Tucapel y la batalla que con los españoles tuvieron. Bueno, aquí el canto empieza describiendo que hay una reunión, ¿no? General de caciques para elegir al capitán general. Y en un consejo, empiezan a llegar los araucanos, o los caciques empiezan a llegar. Y ahí todos traen a sus soldados y empiezan a llegar y todos querían ser capitán general o todos querían liderar. Entonces ahí empiezan como que las tensiones, las discusiones entre ellos y todos querían ser capitanes y por eso empiezan a pelearse. Y aparece ahí el cacique Colo Colo, que era un cacique, era el más anciano y por lo tanto también era el más sabio. Y él decide proponer que una prueba para elegir al capitán de resistencia física. La prueba consistía en que el que más tiempo pueda sostener un tronco pesado, pues él sería elegido como capitán general. Y así todos, él también da como una reflexión de que no deberían pelear entre ellos, sino deberían luchar por la causa común que es liberarse de los españoles. Y así todos le aceptan esa propuesta y empiezan a competir. Em, pero al final, cuando ya están horas y horas sosteniendo el tronco, el que logra ganar es Caupolicán, que era joven, que aunque no tenía un ojo, pero pudo sostener más tiempo el tronco. Y así demostró que él tenía que ser el capitán general y se ganó el respeto de todos. Y así él empezó a planificar, ¿no? Como líder, empezó a poner en marcha su plan para atacar a los españoles. Y así deciden comenzar con la rebelión. Primero van a tomar la fortaleza de Tucapel, que es una posición que está tomada por los españoles. Así, los araucanos emplean una táctica que es engañar a los españoles fingen que ellos ya se van y que ya se están yendo, pero en realidad solo estaban rodeando la fortaleza. Y así los españoles bajan la guardia y como estaban confiados, entonces aprovechan esa distracción y los araucanos empiezan a atacar y toman la fortaleza y pues logran matar a muchos españoles que no estaban muy preparados para pelear. Em, y así, tras esa captura, es como em, la primera, la primera batalla que gana. Y así, esto llega a oídos de Pedro de Valdivia. Estaba en otro lugar que no estaba en Tucapel, y entonces él decide viajar a Tucapel para imponer castigo a los rebeldes que habían tomado la fortaleza de Tucapel. Y así decide hacer su expedición hasta Tucapel. Y bueno, en el canto número 2, igual que en el canto número 1, también habla un poquito sobre una reflexión, ¿no? Sobre cómo el poder, el éxito pueden cambiar repentinamente. Y también hablan sobre la arrogancia de los españoles, que su arrogancia los va a llevar a la ruina, ya que ahí se reflejaba la caída que había tenido Valdivia, que a pesar de sus éxitos que había tenido antes, ahora es derrotado por los araucanos. Y esto era debido a su confianza excesiva. Y así termina el capítulo número 2 con, con
Caupolicán siendo líder y teniendo su primera batalla exitosa, los araucanos. Ahora el canto número 3. Aquí el canto número 3 se llama Valdivia, con pocos españoles y algunos indios amigos caminan a la casa de Tucapel para hacer el castigo. Mátanle los araucanos, los corredores en el camino, en un paso estrecho y danle después la batalla, en la cual fue muerto él y toda su gente por el gran esfuerzo y valentía del Lautaro. Bueno, como dice ahí, primero, bueno, el autor habla primero, sobre la soberbia de Valdivia, porque todos los días le ofrecían 12 marcos de oro al día y, dice que su codicia era tanta que no se contentaba con eso. Y Valdivia, bueno, continúa su jornada hacia Tucapel para castigar a los rebeldes, pero envió primero a algunos antes para que fueran hacia Tucapel, pero ellos nunca regresaron. Entonces eso ya había causado como una preocupación en Valdivia. Em, y así, habían unos, guerreros, o bueno, unos guerreros de parte de los españoles que eran 10, eran jóvenes y ellos querían ir primero también. Y por primera vez Valdivia, se sintió preocupado porque no volvían los que habían enviado antes. Y así también tenían como aliados de parte de los indígenas eh, que eran como indios cristianos, los dicen. Y aquí un indio amigo le advirtió a Valdivia que no vaya a papel porque habían como 20.000 araucanos esperándolo, que sería mejor no ir, pero Valdivia no le hizo caso y dijo, ¿por qué vamos a dudar sin antes ver a los enemigos, ¿no? Y cuando llegaron a Tucapel, habían muchos escuadrones de araucanos. Los araucanos dejaron pasar a Valdivia, bueno, no a Valdivia, sino a los 10 soldados que habían enviado antes. A ellos los dejaron pasar, pero los dejaron pasar, pero los rodearon en sí. Y los habían rodeado y luego empiezan a atacar a los 10 que que había enviado Valdivia. Y todos mueren en esa batalla. Y bueno, cuando llega Valdivia, em, con sus soldados, empieza de nuevo la batalla, pero ahí ya, tenían mejores armas los españoles, entonces empezaron a caer los araucanos. Y ahí ya los araucanos, pensaban que ya la guerra estaba perdida y se estaban retirando los araucanos. Y ahí es donde aparece Lautaro, que era como el paje de Valdivia. Paje se les decía como a los sirvientes, que era de confianza de Valdivia. Y que como por el amor a su patria, pues empezó a dar palabras de aliento y le clavó una estaca a Valdivia. Y eso hizo que los araucanos tuvieran más valor para luchar y empezaron a luchar y empezaron a ganar el enfrentamiento. Y muchos murieron de ambas partes. Y Valdivia estaba escapando todavía no estaba muerto, pero estaba escapando con un clérigo. Pero cuando estaba escapando igual fue capturado y armaron un consejo de caciques y Valdivia les suplicaba que no lo mataran, que él se iba a retirar, pero no le creyeron y lo mataron igual. Y luego se pusieron a celebrar los araucanos porque habían ganado y todo gracias a Lautaro, que fue el que, que le clavó la lanza a
Valdivia y por eso es que Caupolicán le agradece, que Caupolicán era el capitán que había sido elegido y también como agradecimiento lo nombra capitán. Y un símbolo de que eran capitanes es que tenían como un copete o una trenza, que lo demás lo repaban y tenían como una trenza. Entonces hacen eso con Lautaro y se convierte en capitán también. Y es así que le dan soldados y se va a otro lugar que es Elicura. Y, y cuando estaban en Elicura, estaban llegando 14 guerreros españoles y que estaban llegando a caballo. Entonces, Lautaro empieza a planificar cómo van a actuar frente a esos 14. Los iban a matar. Y así termina con la planificación. Ahora, el capítulo 4 se llama Vienen 14 españoles por concierto a juntarse con Valdivia en la fuerza de Tucapel. Hallan los indios una emboscada con los cuales tuvieron un porfiado reencuentro. Llega Lautaro con gente de refresco, mueren 7 españoles y todos los amigos que llevan. Escápanse los otros por una gran ventura. Ya. Aquí, como lo describe el título, bueno, se trata sobre los 14 españoles que estaban llegando. Pero antes, el autor, Alonso de Ercilla, habla sobre la justicia, que que la falta de la justicia oportuna permite que los problemas crezcan y se agraven. Y esto hace referencia a los araucanos, que él pensaba que debería, Valdivia actuó mal al no detenerlos, no detenerlos rápidamente a los rebeldes, sino que dejó que el problema creciera o algo así y ahora estaban enfrentando las consecuencias de eso. Y bueno, sigue contando sobre los 14 españoles que estaban llegando para reunirse con Valdivia. Ellos no sabían que Valdivia ya estaba muerto y los araucanos tenían un plan para atacarlos. Así que se enfrentan, ¿no? Esos españoles a muchos araucanos, ya que siempre Alonso de Ercilla hace énfasis en que los araucanos les ganaban en número a los españoles. Em, entonces empiezan a pelear y mueren como 7 españoles y solo quedan 6 6 que logran escapar y pelean hasta el anochecer. Y esos 6 que quedaban, que pudieron escapar, llegan al castillo de Elicura, donde ahí se enteran de lo que pasó con Valdivia y también sobre la toma de Tucapel. Y ahí está el pueblo español y hay muchas viudas, huérfanos que habían perdido, ¿no? A los guerreros que han matado en Tucapel. Y ahí aparece el nuevo capitán o el nuevo, el que va a liderar a la parte española, que es Francisco Villagrán. Y lo describe Ercilla como un guerrero estratégico, prevenido, em, que tenía una gran capacidad de mando, ¿no? Y ahora, ahí termina. Ahora el canto número 5 se llama. En este quinto canto se contiene la reñida batalla entre españoles y araucanos hubo en la cuesta de Andalicán, donde por la astucia de Lautaro y el demasiado trabajo de los españoles fueron los nuestros desbaratados y muertos más de la mitad de ellos juntamente con 3.000 indios amigos. Bueno, en este quinto canto se describe cómo eh, el autor habla sobre Dios aquí también, porque
dice que Dios otorga tiempo para corregirse, pero los hombres a menudo persisten en sus errores y ignoran las señales. Y, y así lo compara con lo que pasó con Valdivia y toda su gente. Bueno, y ahora Lautaro es el que es como el instrumento de castigo, ¿no? Que está ejecutando justicia en nombre de de su pueblo que ha sido oprimido. Y hace una comparación sobre eso. Y cuenta la batalla sobre también prosigue la batalla y ambos bandos con ahora el nuevo capitán Villagrán y Lautaro estaban muy ansiosos por luchar porque Villagrán que era un buen estratega, había conseguido 6 cañones para la batalla y era un capitán que siempre él iba primero a enfrentarse antes que sus hombres. Y Lautaro, por su parte, también lideraba a los araucanos, pero cuando llegó la batalla, lo que más causaba daños eran los cañones que tenían, y todo lo llenaba de humo, y eso hacía que fuera más difícil la batalla. Pero no solo para ellos, sino también para los españoles, porque los españoles ya estaban con miedo, porque veían que los araucanos eran muy fuertes y tan dura era la batalla que hasta teñían los lagos de rojo por toda la sangre que se derramaba. Y así termina el canto 5 con la batalla a medias, ¿no? Y el canto 7 prosigue la comenzada batalla con las extrañas y diversas muertes que los araucanos ejecutaron en los vencidos y la poca piedad que los niños y mujeres usaron, pasándolos todos a cuchillo. Aquí, en este canto, prosigue, como dije, la batalla. Em, Aquí, solo quedaban, como 3 españoles y Villagrán que estaban luchando. Y como los araucanos, pues sí los superaban en número, rodearon a Villagrán y todos se lanzaron hacia él y lo dejaron muy herido. Pero no había muerto todavía. Y sus soldados lo pusieron en un caballo y trataron de huir los 14. Y pudieron huir y llegaron a un valle um, donde llegaron a una ciudad en sí, los araucanos también. Y ahí, pues, mataron a los niños. Los araucanos mataron a los niños, a las mujeres embarazadas. Cuenta que de los golpes que les daban, las mujeres, perdían a sus bebés, ¿no? O nacían, prematuros, o por los golpes, creo que eran como abortos, en realidad. Y los españoles trataban de proteger a las mujeres, pero la población, cada uno se salvó como pudo. Y como era un despeñadero, o sea, era una bajada, los españoles o el pueblo que había ahí se empezaron a tirar y rodaban y como era una bajada, entonces muchos de ellos se morían y ahí han muerto gran parte de españoles también por escaparse. Y también hubo una pequeña parte que logró huir y estaban ahí días caminando deambulando por ahí. Y también estuvieron por ahí y luego encontraron un barco, pero eso ya es en el capítulo 7. El canto número 7. Llegan los españoles a la ciudad de la Concepción hechos pedazos. Cuentan el destrozo y pérdida que nuestra gente y vista la poca que para resistir tan gran pujanza de enemigos en la ciudad había, y la mucha mujeres, niños y viejos que dentro estaban. Se retiran en la ciudad de Santiago. Asimismo, en este canto se contiene el saqueo, incendio y ruina de la ciudad de la Concepción.
Ahora, en este capítulo, luego de que los españoles se quedaron, se estaban deambulando, encuentran un barco, ¿no? Donde ahí van a la ciudad de la Concepción y ahí estaban todos débiles, hechos pedazos. Y por otra parte, en Santiago también llega la noticia de las muertes. Así que la población estaba muy asustada porque, por la llegada de los araucanos. Y así deciden que habían rumores de que tenían que abandonar la ciudad y tenían que despoblarla. Y aparece un personaje que es Doña Mercia, quien era una anciana que no quería abandonar la ciudad y trata de persuadir a que sean valientes y que no abandonen la ciudad, ya que tenía muchas riquezas y que tenía sus campos fértiles, pero nadie le hace caso en sí y todos se van y abandonan la ciudad. Y después de que todos digamos, enfrentamientos anteriores ya habían acabado, en un valle, un araucano encontró a un indio cristiano, así lo nombra, que era aliado de los españoles, ¿no? Que a quien lo había visto en la anterior, cuando mataron a las mujeres y a los niños. Ahí lo había visto y había visto que él no, no luchaba, ¿no? Por de parte de los españoles o no defendía a sus compañeros. Y así le dice que debe ser mujer, entonces le, le, le volvió su empleado y le hacía cocinar o le hacía hacer labores de cocina. Y también así se convirtió en su servidor y bueno, por otra parte, los araucanos ya llegan a la ciudad de la Concepción. Aquí Alonso de Ercilla los describe como saqueadores, porque saquean la ciudad y que también los describe como que hasta se roban entre ellos mismos, incendian la ciudad y que incendian la ciudad que era una de las más ricas en oro y en minas. Y así termina con el incendio y el saqueo de la ciudad de la Concepción. Ahora, el canto número 8, júntanse los caciques y señores principales al Consejo General en el Valle de Arauco. Mata a Tucapel a cacique Puchecalco y Caupolicán viene con poderoso ejército sobre la ciudad imperial, fundada en el Valle de Acautén. Aquí el narrador interpreta la derrota de los españoles como una lección sobre un acto de justicia divina, ya que el exceso de soberbia, la opresión, todo eso había provocado la ruina de los españoles. Y bueno, continuando con la historia, hacen un consejo general, los araucanos, y envían a mensajeros a decirle a los caciques que habrá un consejo general, llega Lautaro, Caupolicán también, Caupolicán lo recibe con felicitaciones, con regalos, porque como habían ganado ya dos batallas, entonces iba a haber una gran fiesta en el Valle de Arauco, y todos los capitanes acordaban vestirse con las prendas de los españoles que habían sido derrotados. Y es por eso que Lautaro venía vestido con el traje de Valdivia, que tenía adornos de oro, plata, y era un tipo de consejo donde ahí empezaron a hablar. Y Caupolicán empezó a hablar diciendo que él tenía mucha confianza, como ya habían ganado dos batallas, entonces estaba muy confiado y decía que hasta podrían detener al emperador Carlo y que podían someter a España y así. Y luego, había otros, como el cacique Lincoya, que respondían y decían que no deberían confiarse tanto, y que o otros como Peteguelén, que era un cura anciano, que también opinaba igual, que no debían confiarse tanto. Y había otro cacique que se llamaba Tucapelo,
y él estaba como molesto por esos comentarios, ¿no? De que no debían confiarse y así. Y era un cacique que era un poco soberbio y por eso dice que a mí la España no me espanta. Y entonces así aparece otro cacique que era un cacique hechicero que se llamaba Tuchecalco y que siempre acudían a él para saber los presagios. Entonces, él empieza a ver, ¿no? Los presagios y él dice que ve que todo va a salir mal, que vio que el viejo Eponamón ve a Eponamón como envuelto en la sangre araucana y por eso dice que hay malos presagios y que la sangre de todos los araucanos va a ser derramada y que ve también malos tiempos y por eso Tucapel que estaba escuchando eso y se enoja, entonces levanta su masa y mata a Puchecalco. Y todos quedaron paralizados, y hasta Caupolicán no sabía qué hacer cuando mató a Puchecalco y da la orden para atrapar y matar a Tucapelo, pero él era tan fuerte que con mucha fortaleza logra escapar de todos y hasta logra matar a varios que lo querían agarrar. Y luchaba tan bien en ese momento que muchos le pidieron a Lautaro que lo perdone, porque él iba a ser de gran ayuda. Y así Lautaro, como también ve sus habilidades, entonces decide perdonar a Tucapelo y también Tucapelo dice, lo llevan al consejo y Tucapelo dice que solo necesita 500 guerreros y que entregaría una ciudad y que entregaría también 100 españoles muertos. Y así aprueban eso y le dan 500 guerreros y así estuvieron como 14 días festejando en, en, en Arauco. Y luego de eso van a la Imperial, hacia la Imperial, que también es una ciudad, ¿no? Y es el último capítulo se llama Los Araucanos a 3 leguas de la Imperial. Con grueso ejército no a efecto su intención por permisión divina. Dan vuelta a sus tierras a donde les vino nueva que los españoles estaban en el asiento de Penco reedificando la ciudad de la Concepción. Vienen sobre los españoles y hubo entre ellos una recia batalla. Ok, el capítulo, el canto número 9. Pues sí, trata sobre eso, que se presentan, están yendo a la la imperial, y aquí trata sobre antes de atacar, en el camino antes de atacar, se les presenta una tormenta a los araucanos. Esta tormenta era violenta y sobrenatural y que siembra caos en todos los araucanos. Y durante ese evento se les aparece como la deidad que era Eponamón y aparece en forma de dragón y para incitar a los españoles, a los soldados araucanos a no mostrar piedad, que maten a todos los españoles porque estaban débiles y que no iban a poder defenderse. Entonces que era mejor matarlos a todos los españoles. Y tras esa tormenta viene otra, digamos, otra deidad o divinidad, no sé, y viene una mujer brillante y que baja de las nubes y estaba acompañada de un anciano. Y ahí aparece en la nube, en el cielo y así empieza a decir a los araucanos que deben abandonar el ataque porque tienen que regresar a su tierra. Les advierte que Dios protege a los cristianos y que, que les va a proteger a los españoles, ¿no? Y que por eso no era buena idea que vayan a atacarlos. Y así, los araucanos ven eso como
como una señal de que ya no debían ir. Así que se, se regresan, y ya no van a la ciudad de la imperial. Y bueno, y en Arauco, sorpresivamente, los araucanos estaban enfrentando una crisis, porque había sequía, también no había alimentos, y esto los lleva a cometer actos como el canibalismo o el parricidio, que es madres que se comen a sus propios hijos, y así, circunstancias muy extremas a lo que lleva la sequía. Y los araucanos, que seguían liderados por Lautaro, deciden atacar nuevamente a los españoles. Ahí construyen sus defensas en otra ciudad que es Penco, y a pesar de las advertencias que les había dado esas dos deidades o esas dos señales, em, siguen con las batallas. Y los españoles estaban resistiendo, em, mm, los ataques, bajo nombran a otro capitán porque ya nombran a un nuevo capitán que es Juan de Alvarado. Y así, bajo el mando de Juan Alvarado, pues estaban resistiendo los españoles. Y los araucanos logran entrar en el fuerte de Penco, pero los matan a varios españoles, pero de un momento a otro, los españoles empiezan a ganar fuerza. Y aquí resaltan dos araucanos, que es Tucapel, que como ya antes había mostrado habilidad, rompe las defensas, y puede causar gran destrucción y mata a varios españoles. También se destaca Rengo, que es un araucano joven que era muy ágil y que podía correr, y podía alcanzar a los españoles. Y y él era muy ágil. También los españoles se ven obligados en esa batalla a retirarse. Algunos huyen hacia el mar, otros se quedan ahí hasta el final, otros mueren y así. Em, pero Alonso García siempre dice que ese triunfo es momentáneo nada más, porque y los triunfos son efímeros, ya que puede cambiar eso en cualquier momento, y siempre da ese mensaje, ¿no? De que el poder es momentáneo. Bueno, mi pregunta de ensayo es cómo construye Alonso de Ercilla una imagen ambivalente del guerrero araucano, presentándolo como un modelo de valor, resistencia y también a la vez como un bárbaro cruel. Aquí, las primeras son de cómo lo presentaba como un modelo de valor, de resistencia. Cosas diré también harto notables, de gente que a ningún rey obedecen, temerarias empresas memorables, que celebrarse con razón merecen, raras industrias, términos loables, que más los españoles engrandecen, pues no es el vencedor más estimado de aquello en que el vencido es reputado. Aquí es que ellos eran estimados por los españoles porque nunca se rendían. También aquí, Chile, fértil provincia y señalada en la región atlántica, famosa de remotas naciones, respetada por fuerte, principal y poderosa. La gente que produce es tan granada, tan soberbia, gallarda y belicosa, que no ha sido por rey jamás regida, ni a extranjero dominio sometida. Pues en este distrito demarcado, por donde su grandeza es manifiesta, está a 36 grados el estado, que tanta sangre ajena y propia cuesta. Este es el fiero pueblo no domado que tuvo a Chile en tal estrecho puesta, y aquel que por valor y pura gente hace en torno temblar toda la tierra. De 16 caciques y señores es el soberbio estado poseído. En militar estudio los mejores que se
que de bárbaras madres han nacido, reparo de su patria y defensores, ninguno en el gobierno preferido en los que usan los niños en teniendo habilidad y fuerza provechosa, es que un trecho seguido ha de ir corriendo por una áspera cuesta pedregosa, y al fin puesto y fin curso revolviendo. Vienen a ser tan sueltos y alentados que alcanzan por aliento a los penados, y desde la niñez al ejercicio los apremian por fuerza y los incitan, y en el bélico estudio y duro oficio entrando en más edad los ejercitan. Si alguno de flaqueza da un indicio, de uso militar lo inhabilita, y que sale en las armas señalado conforme a su valor le dan el grado. Los cargos de la guerra y preeminencia no son por flacos medios proveídos, ni van por calidad ni por herencia, ni por hacienda, y ser mejor nacidos, mas la virtud del brazo y la excelencia, esta hace los hombres preferidos, esta ilustra, habilita, perfecciona y quilata el valor de la persona. Las armas de ellos más ejercitadas son picas, alabardas, lanzones con otras puntas largas enastadas, de la facción y forma de punzones, hachas, martillos, mazas, barreras, dardos, sargentas, flechas, verjugos, tiros arrojadizos y trabucos. Cada soldado una arma solamente ha de aprender y en ella ejercitarse. En la niñez mostrará aficionarse de esta sola, procura diestramente saberse aprovechar y no empacharse en jugar de la pica el que flechero ni la maza y flechas el piquero. Hacen su campo y muéstranse en formados escuadrones distintos, muy enteros, cada hila de más de 100 soldados entre una pica y otra de los flecheros, que de lejos ofenden desmandados bajo la protección de los piqueros que van hombro con hombro, como digo, hasta medir la pica del enemigo. Del escuadrón se van adelantando los bárbaros que son sobresalientes, soberbios, cielo y tierra despreciando, ganosos de extremarse por valientes. Las picas son los cuentos arrastrando, poniéndose en posturas diferentes, diciendo, si hay valientes, algún cristiano, salga luego adelante mano a mano, hasta 30 y 40, en compañía, ambiciosos de créditos y lores vieren con grande orgullo y bizarría. Al son de presurosos atambores, las armas matizadas a porfia con varias finísimas colores de poblados penachos adornados, saltando aquí y allá por todos lados. Y aquí viene las partes donde siempre les dicen bárbaros o es la parte negativa de según Alonso de Ercilla. Critican, por ejemplo, que creen en los agüeros. Por eso dice gente sin Dios ni ley, aunque respeta a aquel que fue del cielo derribado, o sea, al demonio, que como a poderoso y gran profeta es siempre en sus cantares celebrado. Invocan en su furor con falsa seta y a todos sus negocios es llamado, teniendo cuando dicen por seguro del próspero suceso o mal futuro. Y cuando quieren dar una batalla con él lo comunican en su rito. Si no responde bien, dejan de talla, aunque más le insista el apetito. Caso grave y negocio no se halla, pero no se ha convocado este maldito, llámale Eponamón, y comúnmente dan ese nombre a alguno si es valiente. Usan el falso oficio de hechiceros, ciencia a que naturalmente se inclinan, en señales mirando y en agüeros por las cuales sus cosas determinan. Veneran los necios agogueros que los casos futuros adivinan. El agoguero acrecienta su osadía y les infunde miedo y cobardía. Y estos que guardan orden algo estrecha no tienen ley ni Dios, ni que hay pecados, mas solo aquel vivir les aprovecha. Pero la espada, lanza, el arco y flecha tienen por mejor ciencia otros soldados, diciendo que el agüero alegre o triste en la fuerza y el ánimo consiste. Acá hay otro. Todo su bien y mal aquí se encierra. Son hombres que de súbito se airan de condiciones feroces e impacientes, amigos de domar extrañas gentes. Son de gestos robustos, desbarbados, bien formados los cuerpos, crecidos, espaldas grandes, pechos levantados, recios miembros, de nervios bien fornidos, ágiles, desenvueltos, alentados, animosos, valientes, atrevidos, duros en el trabajo y sufridores de fríos mortales, hambres y calores. Acá es la parte positiva.
No ha habido rey jamás que sujetase esa soberbia gente libertada, ni extranjera nación que le jactase de haber dado en su término pisada, ni comarcana tierra que se osase mover en contra y levantar espada. Siempre fue en seta indómina de mira y leyes libre de servir erguida. El Estado arcano, acostumbrado a dar leyes, mandar o ser temido, viéndose en su trono derribado y de mortales hombres oprimidos, de adquirir libertad determinado, acude al ejercicio de la espada. Por dioses, como dije, eran tenidos de los indios los nuestros, pero olieron que de mujer y hombre eran nacidos, y todas las flaquezas entendieron, viéndolos a miserias sometidos. El error ignorante conocieron, ardiendo en viva rabia, avergonzados por verse de mortales conquistados. En el enemigo hierro ruidoso, todo en color de sangre lo convierte. Siempre al acometer es más furioso, pero ya combatir es menos fuerte. Ninguno allí pretende otro reposo que el último reposo de la muerte. El más medroso atiende con cuidado a solo procurar morir vengado. Estaba el sujeto de armas ocupado y el desigual combate más revuelto, cuando Copolicano, reportado a las amigas voces, había vuelto. También habían sus gentes reparado, con vergonzoso ardor de ira envuelto, de ver que un solo mozo resistía a lo que tanta gente no podía. Prosigue ahora la parte negativa, prosigue la comenzada batalla con las extrañas y diversas muertes que los araucanos ejecutan en los vencidos, y la poca piedad que con los niños y mujeres usaron, pasándolos todos a cuchillo. Quedan por el camino mil tendidos, los arroyos de sangre, el llano riegan, rompiendo el aire, el planto alarido que son desentonado al cielo, llegan, y las lástimas tristes y gemidos, puestas las manos altas, con que ruegan y piden de la vida gracia en vano, al inclemente bárbaro inhumano. Sordo aquel clamor, enjurecidos miden con sueltos pies el verde llano, pero algunos de lástima movidos, viendo el fiero espectáculo inhumano. Y a las tristes mujeres delicadas el debido respeto no guardaba, antes con más rigor por la espada, sin escuchar sus ruegos las pasaban, no tienen miramiento a las preñadas, mas los golpes al vientre encaminan, y aconteció salir por las heridas las tiernas pernezuelas no nacidas. La amarga noche sin dormir pasaban al son de los dolorosos instrumentos, mas el día venido se atajaban con otro mayor más estos lamentos, diciendo que a gran furia se acercaban los araucanos bárbaros sangrientos, en una mano hierro y en otra fuego. La ciudad yerma en gran silencio atiende el presto asalto y fiera arremetida de las bárbaras furia, que desciende con alto estruendo y con veloz corrida. El menos codicioso allí pretende la casa más copiosa y bastecida. Corren toda la casa en el momento y en un punto escudriñan los rincones. Muchos, por no engañarse, por el tierno rompen y descerrajan los cajones, baten tapices, rimas, ornamentos, camas de seda y ricos pabellones. Quien sube la escalera y quien baja, quien a la ropa, quien el cofre aguija, quien abre, quien desquicia y descaja, quien no deja fardel ni baratija, quien entiende, quien riñe, quien baraja, quien alega y se mete en la patija, por las torres, desvanes y tejados aparecen los bárbaros cargados. Ni ser figura de los que aquella gente se apresura. Alguno de robar no se contenta, la casa que le da cierta aventura, que la insaciable voluntad sedienta, otra de mayor presa le la figura, haciendo codicioso y necia cuenta, busca la incierta y deja la segura, y llegando el sol puesto a la posada, se queda por busca mucho sin nada. También se roban entre ellos lo robado, poca cuenta y amistad había, si no se pone en salvo a buen recaudo, y allí el mayor ladrón más adquiría, cual lo saca arrastrando, cual cargado va, que de propio hermano no se fía. Que presto pone fuego al aposento, no aguarda que por los otros salgan fuera, ni tiene al edificio miramiento. La codicia llama de manera y va en tanto furor y crecimiento, que todo el pueblo mísero se abraza, corriendo el fuego ya de casa en casa. Esas son las partes en donde son caracterizados como bárbaros. Y las partes amarillas son en donde este, tiene cierta admiración.
por los araucanos y los caracteriza como un modelo de valor, de resistencia en la guerra. Eso sería todo. Gracias.